Buenas tardes, mis hermanos. Feliz día de preparación para algunos y otros ya entrando en el sábado. Feliz sábado, dependiendo de dónde estén conectados. Vamos a iniciar nuestra última reunión acerca de la historia de la escuela de Madison y vamos a comenzar con una oración. Así que les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das, porque estamos empezando los primeros momentos del día sábado. También, Señor, por aquellos que estamos en otro horario más temprano, Señor, prepara nuestros corazones para mañana. Te pido, Señor, que estés con nosotros en nuestra reunión. Danos sabiduría e inteligencia, abre nuestro corazón y ayúdanos a enfocarnos en la última información de este libro. Te pido, Señor, nuevamente una porción del Espíritu Santo para poder comprender lo que está escrito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos o hermanas, nuevamente bienvenidos a la reunión del día de hoy. Solamente para recordarles, ¿verdad?, que tenemos algunas guías. Entrar a tiempo, pues esta es nuestra última reunión. Muchas gracias por estar a tiempo. Si hay alguna pregunta, por favor, levantar su mano virtual antes de prender su micrófono y hablar, porque la reunión está siendo grabada para compartir posteriormente, evitar interrupciones y ruidos. Y si tienen algo que preguntar y no pueden prender su micrófono o levantar su mano, lo pueden escribir en el chat. Ahorita está apagado, pero lo voy a encender en estos momentos para que puedan ustedes hacer preguntas o comentar acerca de lo que estamos viendo. Ya que está activado el chat, les invitamos a utilizarlo con sabiduría para no distraer a los demás de lo que se está presentando. Y bueno, teníamos planeado tener 5 reuniones nada más, pero nos extendimos una más, así que es nuestra 6ª reunión para tener las conclusiones del libro de la escuela de Madison y por qué la perdimos. Y la hemos estudiado junto con la escuela Madison, que son un libro de citas de la hermana G. de White acerca de la escuela de Madison. Y muy bien, vamos a tener una sección también al final para preguntas y comentarios, por si alguien quiere hacer esas preguntas al final, también lo puede hacer. Muy bien, y nuestro objetivo hemos visto entonces que es inspirar a padres y educadores por medio del estudio de la escuela de Madison y su historia para restaurar el ideal divino de una educación equilibrada, práctica, misionera y centrada en Cristo dentro del hogar y la escuela. ¿Qué podemos aprender de la escuela de Madison? ¿Hay algo relevante para nosotros hoy en día? Esta escuela pues se cerró en 1964. Hace mucho tiempo. ¿Y será que tiene algo para nosotros? Es lo que hemos nosotros explorado, ¿verdad?
Y bueno, también compartimos el versículo de Romanos 12:2 que dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y dónde está nuestro entendimiento? En la mente. ¿Y para qué renovarlo o transformarlo? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizá no sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios para la educación de nuestros hijos, particularmente si enseñan en casa o la educación que se necesita para nuestros jóvenes en las instituciones, pero cuando nosotros, ¿verdad? Dejamos que el Señor transforme nuestra mente y tengamos entendimiento, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Y yo creo que ese es nuestro ideal de todos. Muy bien, entonces el capítulo 5 del libro de Madison se titula ¿Cómo vino el fin? Y voy a dar un resumen de lo que vimos la última vez. Hemos tenido parte 1 del capítulo 5, parte 2, y hoy vamos a ver parte 3, que son las últimas 2 hojitas del libro, así que no va a ser una reunión muy larga. Em, pero ayer vimos la parte 2 y estuvimos explorando algunas preguntas de las hojas de trabajo que les compartí. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver estas preguntas. Estas preguntas pues les ayudan a ustedes a recordar información, ¿verdad? Teórica, informativa, histórica de lo que pasó en la escuela de Madison en este capítulo 5 y también preguntas múltiples para asegurar su conocimiento. Cuando nosotros escuchamos información, se queda muy poquita información en nuestra mente, como el 20%. Cuando nosotros la aplicamos, cuando escribimos, cuando nos hacemos preguntas, pues tenemos un incremento de aprendizaje. Así que por eso yo comparto estas hojas. Y la tercera parte son reflexiones de la práctica de la escuela o de la educación cristiana en el hogar, ¿verdad? Y estas preguntas pues siempre son más cerca de casa, más de lo que podemos aplicar en el hogar. Em, Algunas de estas preguntas las hice ayer. ¿Cómo podemos nosotros incentivar o hacer una expansión en el lugar donde vivimos, ¿verdad? Acerca de la enseñanza, en lugar de quedarnos en un círculo cerrado. Muchas veces estamos en un círculo cerrado porque quizá nosotros hacemos enseñanza en casa y no hay nadie más que lo haga alrededor de nosotros, o no compartimos por qué hacemos enseñanza en casa. Otros a lo mejor están muy lejos de otras personas y solamente se ven una vez a la semana. Y estamos recluidos con la información que tenemos y no alcanzamos a otros. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podemos expandir lo que sabemos de la educación cristiana con otros? Otra pregunta aquí sería al evaluar si estamos educando para acumular eh, títulos profesionales del mundo o para suplir las necesidades del campo misionero. Hemos visto que la Escuela de Madison tiene muchas lecciones del campo misionero. Los egresados iban a diferentes partes del mundo, fueron a más de 20 países y alcanzaron varios estados, si no todos Estados Unidos, con con sus viajes misioneros. Y los muchachos cuando egresaban, pues iban, instalaban nuevas escuelas, creaban nuevos programas educativos que, bueno, eran una expansión de Madison. Entonces aquí la pregunta dice, ¿qué cambios concretos de prioridades curriculares se propone implementar esta semana? Nosotros hemos aprendido que la educación en la escuela de Madison era una educación integral, donde existía la Biblia como estudio, la naturaleza y sobre todo con el asunto de la agricultura. Se estudiaba, había actividades físicas o trabajos útiles con las vocaciones y también había muchos desafíos. Entonces, los desafíos ayudaban al crecimiento o el desarrollo del carácter de los muchachos. Entonces, quizá nosotros en nuestro hogar tengamos que trabajar un poquito en esas áreas. ¿Qué áreas tú en tu hogar necesitas trabajar en la educación o quizá tú como educador en una institución para tener una educación integral? Siempre se habla que la educación adventista es integral. Yo veo los anuncios de las escuelas cuando se comercializa, se hace propaganda de una escuela y siempre decimos
que la educación adventista es una educación integral, pero muchas veces hemos visto, ¿verdad?, que no es una realidad. ¿En qué tenemos entendimiento que es una educación integral? Lo mental, lo teórico nada más, y qué pasó con las otras tres áreas, ¿no?, del crecimiento integral de los chicos. Y bueno, la última pregunta de esta hoja de trabajo dice, las escuelas hijas de Madison vinculaban la educación diaria con restaurantes vegetarianos y salas de tratamientos en grandes ciudades. ¿De qué maneras concretas e industrias prácticas puede usted, o sea, donde estén ustedes, vincular la obra de salud en la rutina de sus hijos o alumnos? Quizá no haya una escuela de Madison cerca de ustedes, ¿verdad? A donde llevar a sus hijos, y tengan ustedes que empezar algo. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para promover la obra de salud en la rutina de sus hijos, dentro de su aprendizaje todos los días? Entonces, esas son las tres preguntas que, bueno, van más allegadas, más personalizadas, más directas hacia los padres, ¿verdad? Para que nosotros razonemos un poco acerca de cómo están nuestros hijos recibiendo una educación. Muy bien. Ahora vamos con el repaso de ayer. Vimos que la escuela Madison pues va perdiendo terreno y el sanatorio queda a cargo de los bautistas y bueno, se unen a ciertas asociaciones y se llegaron a conocer, por ejemplo, se unieron con el Grupo Médico Cristiano Bautista de Tennessee y posteriormente pues se unió con la Iglesia Católica, ¿ok? Aquí abajo con la Iglesia Católica, sí, la Iglesia Católica, un hospital católico. Más recientemente el Hospital Bautista entró en afiliación con los servicios de salud en Santo Tomás, un enorme hospital católico en Nashville. Entonces el propósito que se tenía para el sanatorio, luego la escuela de enfermería, se fue perdiendo con el tiempo. Ahora, ¿alguien recuerda por qué qué fue lo que inició o qué es lo que empezó a ocasionar el declive de la escuela de Madison? ¿Alguien recuerda? Puede levantar su manita virtual o escribir en el chat y espero. Muy bien, voy a empezar a leer sus comentarios. La acreditación y pasó a manos de la Unión del Sur. Querer adaptarse a las normas del mundo. Ok, muy bien. Bueno, esos fueron los pasos, ¿verdad? Se perdió la capacidad económica para poder solventar los gastos de la acreditación. Y bueno, se quiso acreditar a la escuela porque ya estaba creciendo la escuela de enfermería bastante. Entonces, uno de los fundadores, que en ese momento era el decano, Sutherland, él decide también y junto con las juntas, pues adherirse a la corporación de la Asociación Adventista del Sur y a su vez llegar a traspasar lo que es Madison como un ministerio independiente a como se estableció en un principio con Elena G. de White. Y entonces los nuevos dueños no encuentran valor en lo que había en Madison. Es lo que pone el autor, ¿verdad? No mis palabras, el autor lo puso así, ayer lo leímos. Y bueno, entonces se pierde lo que era el enfoque, se concentran en la acreditación, de sacar todas las expectativas para ser acreditados. La escuela de enfermería llega a ser reconocida como una escuela de 3 años, después se le agrega el cuarto año y empiezan las graduaciones. Les enseñé algunos videos de cómo se ve ahora ese lugar, aquí, ayer. Y bueno, vemos que Elena G. de White muere en 1917. Cuando todo esto pasa, cuando empieza la acreditación, Elena G. de White ya no estaba en vida.
Después vimos que murieron todos los demás de los fundadores de la escuela de Madison. Había 7 importantes llamados los 7 del arco iris. Y bueno, al final solamente queda Sutherland, pero Sutherland acepta, en 1946, acepta un trabajo realizado, un ministerio para él que la conferencia le ofrece y se va para allá. Entonces, tristemente, pues no termina él directamente en la escuela de Madison, pero sigue ahí en Madison ayudando y apoyando, ya que su esposa Bessie DeGraw, se casa con ella un año antes de que él muere, pues trabajaba allí. Y la señorita DeGraw, o la señora DeGraw Sutherland después, muere a los 90 años, y precisamente les enseñé unas imágenes de cómo ella era de joven y después cuando se casa con Sutherland en su casita, y les presenté unas imágenes de cómo ahora se ve la casita de Mrs. DeGraw Sutherland, y unos videos. No está cerrado, pero Eso fue parte de lo que vimos ayer, y también vimos que varias escuelas se fundaron a partir de Madison. Antes de que se fundara Madison ya había escuelas pequeñitas que había fundado Edson White en los mismos estados del sur, en Tennessee, y luego se crea Madison para apoyar ese ministerio, y los egresados, los graduados, pues ayudaban, como dije anteriormente, a proponer, y también eran de sostén propio, y fueron a más de 23 países a hacer el trabajo del Señor. Muy bien. Y bueno, igualmente vemos que se pueden contar 50 escuelas como hijas de Madison. No tenemos el nombre de todas, pero eran algunas rurales, pequeñitas, otras eran escuelas más grandes, otros eran tipo sanatorios, eh, y, em, vimos las características de estos sanatorios que se iban implementando, construyendo. Eran tipo cabaña, en su mayoría de un piso, y con vista a la naturaleza y fuera de las ciudades. Ese era el propósito. También había varios restaurantes cercanos de la ciudad, pero los muchachos que iban a trabajar, o los que eran los jefes de las instalaciones, vivían lejos, iban a trabajar a la ciudad en los restaurantes vegetarianos. Y bueno, estas instalaciones tipo sanatorios eran fundados, eran también liderados por los egresados de la escuela de Madison. Después, con el tiempo, bueno, se mantuvieron algunas que podemos contar con los dedos, ¿verdad? Muy poquitas, una de ellas literalmente con el nombre creo que todavía existe, y es Willwood en Georgia. Pero no sé si se sigue practicando lo que fue de intención practicarse, eso no estoy muy segura. Bueno, y luego vemos que como cierra Madison, pues también afecta a las hijas, a todas las instituciones, de alguna manera, porque ya no estaban llegando los estudiantes egresados a hacer la obra misionera. Ya los que egresaban ahora de la escuela de Madison antes de que cerraran, ya no se iban a los campos misioneros, ya no se iban a fundar escuelas, ya no iban a hacer trabajo misionero, ya no eran de sostén propio, ya no, porque cuando egresaban de su carrera de 3 o 4 años, se iban a buscar a otras escuelas para agarrar la maestría y luego el doctorado. Y luego pues ya encontrar un trabajo, pero ya el objetivo definido, original de la escuela de Madison, ya no se estaba llevando a cabo. Recordemos que antes los egresados iban inmediatamente al campo misionero a hacer la labor, y ya eso dejó de suceder. Entonces, cuando Madison empieza en todo este asunto de perder el enfoque original, pues ya no había muchachos, ya no había una generación de jóvenes que pudiera hacer la labor que se estaba haciendo antes. Y bueno, eso fue el resumen, creo que ya lo resumí. Vimos cómo Sutherland no vio el riesgo que se estaba corriendo, ¿verdad?
y pues por eso él aceptó la acreditación y contactó a la Conferencia del Sur, la Conferencia Adventista del Sur, para poder hacer la transferencia de la escuela de Madison a la conferencia. Y vemos que la conferencia pues no encuentra la riqueza que había y bueno, se venden los terrenos, no toda la propiedad, pero se vende mucho terreno, se venden las industrias y lo único que queda es el sanatorio que se traspasa a los bautistas y ya les comenté la historia y la academia de kinder a preparatoria que todavía existe. Y bueno, ahora si ustedes visitan, pueden todavía ver algunos edificios originales o algunas evidencias de la escuela de Madison, entre ellas la placa de piedra de cuando se fundó, que antes estaba en la entrada del colegio. Y esta es una imagen de cómo se promovía la escuela en los álbumes también de fotografías. Y bueno, ahora la placa está enfrente de la casa de la señora DeGraw, con la que se casó Sutherland antes de morir. Pero no está levantada, está en el piso, no sé por qué está en el piso, ignoro la razón, pero está en el suelo, no está levantada, está fuera del lugar, no sé qué haya pasado allí, así es como la Estoy en el encontré yo. kiosco. Bueno, acá Que, encontramos, perdón, y aquí no sé si les enseñé este video. A ver, voy a ver. estoy en el kiosco que fue dado en honor a Jorge and Ruth Season, ¿Escucha? que participaron en su servicio con el Hospital de Madison en 1998, pero ese fue creado en 1998, mucho tiempo después de que haya cerrado el colegio. El colegio cerró en 1964, pero podemos observar todavía su belleza en sus terrenos, que fueron fértiles, y pues de aquí salieron muchos cientos de misioneros para diferentes partes del mundo. La casita que ven aquí es de la señora DeGraw y la placa está aquí. Aquí, esta plaquita está aquí. Muy bien. Bueno, luego vimos que Madison y Loma Linda, ¿verdad? Tomaron el mismo camino. En resumen, el autor dice, bueno, tomaron el mismo camino. Ambas instituciones fueron al mundo por su propia voluntad. Una vez que se embarcaron, ninguna de las dos consiguió vislumbrar un camino por el cual poder salir, ¿verdad? Porque pues entraron en este mundo que nosotros conocemos como las escuelas, universidades eh, calificadas, entre paréntesis, certificadas, etcétera. Y bueno, se perdió el modelo que se quería seguir. Pero se hace el llamado de volver los ojos hacia ese modelo. Muchos piensan que en una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, con el fin de hacer una correcta impresión. Pero esto es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con el fin de ganar a carácter e influencia para la verdad. O sea, no tenemos que parecernos al mundo para existir como institución. No es necesario. Y luego hay otra cita que nos llama y nos dice que las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma en nuestras instituciones. No todo lo que dice que no, por los años no hacen del error verdad ni de la verdad error. Tenemos que ir por las lecciones que nos enseña Cristo y tener esto como una norma en nuestras instituciones. ¿Y qué nos enseña Cristo? ¿Cuáles son las lecciones de Cristo? Que deben de constituir la norma en nuestra educación. Tanto los padres somos los primeros que tenemos que estar educados en la educación cristiana para poder nosotros educar a nuestros hijos. Lamentablemente ahora el término educación se reduce solamente a aprender áreas de estudio, las ciencias. Y eso no es toda la educación, eso es parte de la educación, pero no es toda la educación. La educación es un estilo de vida, el que se lleva en el hogar, eso es educación. Si se enseñan cosas académicas, bueno, pues ya se le llama homeschooling, ahora legalmente ese es el término,
Pero si está en institución, la educación tampoco es solamente las materias que se enseñan en una institución. La educación viene de cómo se comunica el maestro con los alumnos, cuál es su relación, qué ejemplo espiritual, qué ejemplo cristiano está dando el maestro. Son personas, los maestros espirituales y verdaderamente cristianos. En el libro de la educación cristiana, precisamente, y también consejos para maestros, a padres y maestros, nos dice las características que debe tener un maestro en nuestras escuelas y nuestra escuela sabática. Así que esas lecciones, ¿verdad? Deberían de constituir la norma, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Y difícilmente ahora podemos encontrar a alguien que tenga esas cualidades. Yo cuando leo las cualidades que la hermana G. de Guay pone en estos libros, yo me quedo con la boca abierta porque yo digo, ¿a dónde voy a poner a mi hijo? ¿A dónde? Ya está grande, ¿verdad? Él ya va, no tenemos una escuela de Madison cerquita. Yo espero poderle hacer enseñanza en casa lo más que pueda, pero él ya está grande y necesita sacar ahora y poner en práctica todo lo que ha aprendido en casa, ponerlo a la obra, en las manos de Dios. Aunque hacemos viajes misioneros cada año, salimos a preparación, a entrenamiento, mañana de noche salimos a Virginia precisamente a un campamento de adolescentes misioneros, les enseñan varias cosas, hay muchas áreas, les enseñan médico misionero, les enseñan aviación, les enseñan talleres de cocina saludable, primeros auxilios, supervivencia y otras áreas recreacionales también. Em, Cómo tocar puertas y dar estudios, cómo alcanzar los ministerios de los niños, a varias áreas, ¿verdad? Pero no va a llegar el tiempo en el que va a tener que tener otro ambiente, ¿verdad? Donde mamá ya no es totalmente, ya él va a cumplir 18 años tarde o temprano. Así que es mi deseo y oración que él pueda encontrar un lugar o que quiera quedarse ahí a donde lo queremos llevar, a donde vamos a ir de campamento. Yo voy a dar 3 clases allá, de hecho, y, y bueno, ojalá que se quisiera. Él quiere irse, él quiere estar ahí. Lamentablemente no hay escuela para él, porque él todavía tiene 15 años y la escuela es para 18 años en adelante. Entonces no es como que se puede quedar ahí, ¿verdad? O yo me puedo quedar ahí. Y aunque pudiéramos irnos, todavía él está pequeño y yo estaría con él. Él todavía tiene 15 años. Yo estaría con él aunque él estuviera en otro ambiente. Y bueno, pues es pensar, ¿verdad? Y también vimos esta cita de volviendo a nuestros ojos hacia el modelo, ¿verdad? Dice que si la influencia mundana de reinar en nuestro colegio, entonces vendedlo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total, ¿verdad? Lo que han invertido sus recursos en esa institución establecerán otro colegio que se rija no según el plan de las escuelas populares ni de acuerdo con los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que Dios ha especificado. Muy bien. Y la otra cita nos recuerda que debemos de llegar a la línea de la verdadera educación, porque dice que queremos llevar la verdad presente a todo el mundo, ¿verdad? Pero primero debemos de quitarnos todo yugo, debemos de llegar a la línea de la verdadera educación y educar y educar. Así que antes de que nosotros queramos compartir el mensaje, que todos tenemos el deseo, tenemos que entender todo esto, quitarnos el yugo que nos conecta con el mundo, entender, debemos llegar a la línea de la verdadera educación y educarnos a nosotros y educar a los demás. Así que tenemos una labor bien grande, bien grande. ¿Saben con cuántos participantes empezamos el taller el domingo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Con cuántos participantes iniciamos? ¿Alguien recuerda? 55 llegamos, 55, más de 50. ¿Cuántos estamos ahorita? 70. Desconocemos por qué, ¿verdad? Porque
los hermanos o las hermanas desistieron. Y es que el libro habla de cosas muy fuertes, pero todos nosotros tenemos una misión y mi misión es compartir lo que yo he estudiado, lo que he experimentado, lo que he visto dentro de los términos de la verdadera educación. Porque la verdadera educación es la mano, siempre decimos que la reforma pro salud es la mano derecha del tercer ángel, pero también hay citas que nos dice la hermana G. de White que la verdadera educación es el mensaje del tercer ángel. ¿Okay? Así que eso nos olvidamos, le hacemos énfasis a otras cosas, pero a la verdadera educación no. Eso es algo que casi nadie quiere hablar, porque es un problema para todos. Es un problema para los padres, es un problema para las instituciones, es un dolor de cabeza, es en algo en que estamos cojeando muy feo, muy feo. Y es por eso es que nuestras generaciones, ahora nuestra generación de jóvenes, pues está muy débil, está muy poco firme y se necesita que estén firmes. Muy bien, entonces ahora vamos a los 14 puntos que resumen lo que pasó con la escuela de Madison, que son las últimas hojas de su libro. Son 14 puntos, los cuales el autor considera que son importantes para una filosofía educacional adventista del séptimo día. ¿Okay? Es un llamado a la educación, es un llamado a valorar lo que se ha perdido, a qué hay que retomar, qué hay que cambiar o hay que volver a sacar y practicar. Dice, la educación adventista del séptimo día tiene que estar basada en los mensajes encontrados en el espíritu de profecías, la recomendación. Cuando esos mensajes son seguidos, siempre habrá un buen resultado. Las escuelas deben ser localizadas en un lugar rural. Y alguien comentó en la semana que la mayoría de nuestras escuelas están en las ciudades. ¿Ok? O las ciudades alcanzaron a la escuela, no sé. Pero si conscientemente estamos construyendo escuelas en la ciudad, pues ahí no es el lugar deseado, debe ser un lugar rural, dentro de una distancia práctica a los centros urbanos. Igual que cuando salimos al campo, no nos vamos a huir, escondernos de todo lo que va a pasar, es un estilo de vida y de allí a una distancia vamos y trabajamos las ciudades. Los estudios intelectuales deben ser combinados con trabajos prácticos. Hablamos que lo mismo que se pase de tiempo intelectual es lo mismo que se tiene que hacer en trabajo práctico, estar algo físico, algo útil. Las industrias son un ejemplo de trabajo práctico. La fabricación de alimentos, por ejemplo, deben ser establecidas para promover trabajo a los estudiantes y suplementar los ingresos necesarios para el funcionamiento de la escuela. Así que cada escuela debe tener su manera de ganar dinero y ser autosuficiente. Algunas escuelas todavía lo tienen, yo no sé. Cuando yo fui a la Universidad de Montemorelos, no sé si todavía, eso fue hace mucho tiempo, yo trabajaba en la carpintería, trabajaba en la huerta de las naranjas, trabajé en la biblioteca, trabajé en la escuela, en los laboratorios de medicina, em, no me acuerdo qué, pero por lo menos sí había esas áreas para ayudar a los muchachos y creo que todavía existen. No es para los que tienen bajos recursos. También la escuela del Colegio del Pacífico, ahí fue mi hermano y me acuerdo que también había oficios. Y siempre está el colportaje, siempre está el colportaje, que es una bendición, es una herramienta muy, muy eficiente para depender de Dios. También me tocó colportar a mi hermana también, estábamos pequeñitas, 15 años, y nos íbamos a otros estados a colportar, y es una dependencia al 100 del Señor. Así que creo que todavía las universidades, aunque no tengan o estén practicando todo lo que tienen que practicar, quedan rastros de lo que era el plan original. El siguiente punto, aquellos que están a cargo de la escuela deberían construir sobre la fe.
A veces, como en la escuela de Marcia, no había dinero para comprar, ¿verdad? Nada más se dieron $5,000 fuera del, y se pedían 12,000 por el terreno en ese entonces, ¿verdad? Y a veces decimos, no es que yo no tengo dinero, pero empezar a dar pasos de fe, empezar a dar los pasos de fe y el Señor se va a manifestar. Los estudiantes deben entender la diferencia entre nuestras escuelas y las demás. Entonces, esto es bien importante también porque a veces van con las expectativas de que las escuelas son iguales, que nuestra escuela a donde queremos llevarlos son iguales que las demás y con las mismas currícula, con el mismo plan de estudio, con los mismos deportes, con las mismas actividades, etcétera. Entonces, hay escuelas que no son así, no hay escuelas que no son así. Y bueno, en este caso, pues les comparto algunas que son más conservadoras, como Weimar, acá en Estados Unidos, Harlan College, no tienen la misma currícula que las universidades tradicionales, no tienen las mismas fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fiestas, por ejemplo, nosotros podemos ver que se practican o celebraciones que se practican en nuestras escuelas que son muy semejantes a las del mundo? ¿Alguien podría compartir algunas? ¿Qué han observado ustedes en nuestras escuelas, ya sea para niños o para universidad, que se llevan actividades o celebraciones muy semejantes o casi iguales a las del mundo? Y los dejo pensar un poquito. Concursos en deportes como vóley, fútbol. Ok, deportes. Ahorita hay una gran polémica con los deportes porque se viene el Mundial en México. Y bueno, muchos de nuestros padres y jovencitos tienen un amor al deporte del fútbol, ¿no? De hecho, en nuestras escuelas hay canchas de fútbol americano y de soccer igual. Se practica mucho con competencia, ¿ok? Y han salido 2 o 3 videos acerca de los escritos de Lena G. de Guaira acerca de los deportes también y que ella dice de los deportes. La escuela de Marison no tenía deportes, no tenía deportes, no que todos los deportes estén condenados, así como porque hay deportes que no fomentan la rivalidad ni el yo, como ahí hablamos ayer, ¿verdad? A caminar, ir a escalar, a correr, a andar en bicicleta, jugar la pelota por jugar la pelota sin tener que ser algo competitivo, ¿no? Donde todos se enojen y salga el furor de la pelota y las palabras y el carácter negativo de los niños y de los padres, ¿no? O ese ruido cuando se mete un gol en la casa, los gritos y todo eso. Bueno, ese es otro punto, ese es otro dilema. ¿Qué otras cosas han observado ustedes que estemos celebrando nosotros o participando y que sea igual que el mundo, aparte de los deportes? Voy a leer el chat. Desfile de antorchas, celebraciones de aniversarios, graduaciones y reconocimientos. Yo no he visto desfile de antorchas. em, no me ha tocado, pero no se me haría raro, ¿verdad? Fiestas de promociones, viajes, almuerzos. Bueno, hasta dónde pintamos la línea, ¿no? Hasta dónde pintamos la línea. Por eso es que dice la pluma inspirada. Tenemos que llegar a la línea, al entendimiento de la verdadera educación, a la línea. ¿A dónde está la línea, verdad? ¿Qué tiene de malo ir de día de campo o comer juntos, verdad? Eh, am, la hermana G. de Guaira habla de la recreación y de la diversión. Ayer dijimos que la diversión quita tiempo y la recreación da tiempo, o sea, es un tiempo bien usado, en pocas palabras. Y la diversión te quita tiempo, te quita responsabilidades, te distrae de las cosas de Dios. Entonces, también hay que pensar a dónde vamos a nosotros
ver a dónde, qué cosas que nos está alejando, qué actividades nos alejan de la conexión de Dios. Muy bien, gracias por compartir. Bueno, los estudiantes deben ser enseñados en estos principios. Esto es especialmente aplicable si son personas jóvenes. Nuestros educadores deben estudiar cuidadosamente el espíritu de profecía, cosa que a nosotros nada más una maestra en la universidad, en Adventista, solamente una maestra nos dijo lean el libro de la educación, pero en ninguna de las otras materias nos pidieron que leyéramos nada del espíritu de profecía. Eso a mí me tocó, no sé si a alguien más sí le hayan pedido que leyeran los libros del espíritu de profecía para ser educadores, pero en lo general para mí fue tomar clases como en cualquier otra universidad. No había diferencia. Así que nuestros educadores deben estudiar cuidadosamente el espíritu de profecía y enseñarlo a través de sus sermones y charlas. Nuestras escuelas deben ser operadas por hombres y mujeres cristianos. ¿Les ha tocado ver alguna institución cristiana adventista donde los maestros no sean cristianos? ¿Alguien ha tenido una experiencia? Voy a leer qué han escrito. Sí, ok. Bueno, tristemente no solamente es que no sean hombres cristianos o mujeres cristianas por su ejemplo, ¿no? Y por su estilo de vida, sino que también se han contratado a maestros que no son ni de la denominación adventista. Eso ha pasado acá. No son adventistas. Am, y bueno, eso tiene repercusiones después, muy graves. Sí, hermana Bellani. Buenas tardes. Referente a eso, yo tengo un testimonio muy personal. Yo dictaba clases en un colegio adventista y la profe de español de literatura estaba en embarazo y ya tenía que el periodo de maternidad, entonces se necesita urgente un profesor de español. Y como pues era un pueblo donde no era era siempre alejadito donde estábamos, no. Entonces había una profesora muy, por decirlo, muy buena, entre comillas, porque era titulada, tenía mucha experiencia y ella estaba haciendo como un trabajo de campo en el pueblo, entonces ella pasó la vida y le dieron la oportunidad de estar en el colegio adventista, pero lamentablemente empezó clases y empezó a darle literatura no, no de los libros que venían, que tenía la literatura que era las matutinas, los libros que tenía, sino que empezó a traer literatura de novelas, cuentos, espiritismo, y entonces empezó a hacer reuniones, simposios con los niños. Entonces en ese momento se levanta mi hijo y me dice, no, es que eso es espiritismo, eso no es con lo que dice Dios. Entonces dije, no, pero es que tampoco hay, entonces la profesora le dijo que no, no había o sea, que eso existía y que tampoco era para no cerrar la puerta al conocimiento. Entonces me pareció delicada la situación, delicada en esa época. O sea, no fue un lapso de tiempo, sino un momentico, pero hizo mella esas clases. Oh, wow, eso sí está fuerte, ¿verdad? Y bueno, imagínense si hubiera pasado más tiempo y la realidad es que am, sí ha ocurrido mucho y acá ocurre. Se contratan a maestros que no son adventistas para diferentes áreas, no hay nadie más. Y bueno, con eso que dice la hermana Yasmín, sin dejar de mencionar que muchos, aunque sean adventistas, ¿no? Por nombre, no están verdaderamente convertidos y podemos ver eso en los hechos, las filosofías que lleven a la escuela, las estrategias que utilizan para enseñar, la música que utilizan para enseñar. Todo eso hay que tener mucho cuidado y no echarle tanto culpa a los maestros
pero es la ignorancia de los maestros por donde ellos se fueron educados. ¿Y dónde fueron educados? Bueno, si fueron a una escuela no religiosa, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero tristemente la educación cristiana no está allí, no está la educación que se necesita para que ellos sean los educadores que se esperan para este tiempo. Y bueno, todo tiene un trasfondo, ¿verdad? Llegan a nuestras instituciones maestros que no son adventistas, o llegan adventistas que no están convertidos, o llegan adventistas que se graduaron de escuelas seculares o se graduaron de nuestras universidades a donde no se les instruyó en la verdadera educación, y es por eso que tenemos la educación que tenemos, ¿no? Por ignorancia. Aunque tengamos todo el deseo de hacer una diferencia, vamos a ser muy limitados en ese asunto si no estamos educados, ¿verdad? Si no estamos educados en el ejemplo del Señor. Muy bien. Bueno, creo que ya llegamos al final, ya llegamos al final. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Aquí tengo una placa que está en lo que era antes la entrada a la escuela de Madison. Le hicieron una placa nacional, o sea, reconocida nacionalmente, estatalmente, perdón, por el desempeño que hizo la escuela de Madison. Así que les voy a mostrar un poquito. El Colegio de Madison, fundado en 1904 en Nashville, conocido como Instituto Adventista de Agricultura de Nashville, en la granja de 412 hectáreas, un sanatorio, industrias en el campus. Eran integrales con un plan de trabajo y estudio para estudiantes en entrenamiento en las carreras de agricultura, enseñanza, religión, artes industriales, enfermería y cursos de salud y otras áreas. Esto eran los terrenos, parte de los terrenos de la escuela de Madison. Mucho árbol, mucho área verde, un pequeño laguito aquí. Vamos a seguir explorando hacia más adelante, a ver si podemos ver alguno de los edificios que quedan de la escuela de Madison. Muy bien, bueno, pues eso fue lo que a mí me tocó ver de la escuela de Madison. A mí me gustaría regresar porque sé que me faltó ver muchísimo y explorar. Ya no existen muchas de las cosas, les digo, ya no existen ciertas cosas, pero a mí me llega mucho la escuela de Madison porque yo pienso que hay mucho que aprender de esa escuela. Hay muchísimo de qué aprender de esa escuela y para nuestro tiempo. Yo tuve mi escuela abierta por 7 años, bueno, la escuela que el Señor nos proveyó como familia. Tuvimos una escuela abierta donde había niños desde kinder hasta prepa por un tiempo, y luego cuando vino la pandemia, pues nos reducimos nada más a los de kinder, a primaria, hasta el sexto grado. Y cuando se vino la pandemia nos venimos a mi casa, así que el grupo se redujo un poco más, así que acá en la casa tuvimos a los niños y fue una experiencia maravillosa. Yo sé que el Señor me estaba preparando para algo. Entonces yo todavía tengo la idea de que voy a volver a abrir, por la gracia de Dios, una escuela o pedirle que Él me ponga en la escuela adecuada donde pueda estar mi hijo, cualquiera de las dos cosas. Pero sí es mi deseo volver a tener ese ambiente que teníamos en la escuelita. Me encantaba trabajar con los niños de todas las edades, no estábamos divididos por grupos o por grados. No éramos perfectos, había muchas cosas que yo no conocía de la verdadera educación todavía. Practicábamos la jardinería, la agricultura, mi esposo daba los talleres de carpintería, teníamos una clase de negocios
y finanzas para los chiquitos. Y ustedes veían a los chiquititos llevando sus finanzas en la escuela, haciendo sus negocios, etcétera. Y llevábamos una currícula de enseñanza en casa hasta que yo empecé a desarrollar mi propia currícula. Empecé desarrollando temáticas por año y la primera temática fue agricultura. La segunda fue el santuario. Y a partir del santuario, esos últimos años fue que empecé a desarrollar la propia currícula, el plan de estudios de la escuela, y a partir de eso, ya cuando nos venimos a hacer exclusivamente enseñanza en casa, pues seguimos practicando lo que podemos en cuestión con el santuario. A mi hijo estuvo conmigo a partir de que abrimos la escuela, tenía 5 años y casi 6. Y bueno, ha estado conmigo en la escuela, pero ahora en casa también. Así que el Señor todavía ha puesto en mi corazón de enseñar em, y tener ese ambiente otra vez, si es que lo permite, si es que es necesario, y si ya existe algún lugar a donde podamos servirle, pues nos vamos para allá, ¿no? Así que el Señor sabe cuál es el plan para cada uno de ustedes como padres y para mí. Quiero terminar con un corto video de 3 minutos de nuestra hermana Marlis. Ella tomó este taller hace 2 años y bueno, algunos de los estudiantes o de los hermanos hicieron un video de presentación y les voy a presentar el de la hermana Marlis. Quizá algunos de ustedes la conozcan a ella. Y bueno, comenzamos. Hola, mi nombre es Marlis Torres y este es mi corta reflexión de la obra La historia de la escuela de Madison y por qué la perdimos por Vance Ferrell. La he titulado La mejor perspectiva. Con tan poco lograron mucho. Esa sería mi corta frase de mi reflexión de esta interesante obra. A pesar de la oposición, del rechazo, de la incredulidad y la falta de apoyo de la conferencia a esta institución, puedo admirarme de sus grandes logros. Sí, es muy triste pensar que hoy ya no está, que no hay un recuerdo de lo que un día fuese el hospital de Madison, a sus fábricas, ni aún menos de su escuela. Pero quiero quedarme con un lindo pensamiento. Quiero aprovechar este aprendizaje y verlo desde una perspectiva mejor, la más esperanzadora. Veo que fue posible por 6 décadas instruir a alumnos con sencillez, con un espíritu de abnegación, de servicio, bien preparados para esta vida y para la venidera, dispuestos a fundar otras instituciones, es decir, las que serían las hijas de Madison. Me da alegría saber que oficios útiles y sencillos como la agricultura, lavar, coser, cocinar, reparar un auto, hacer construcciones sencillas, empacar alimentos, cuidar de los enfermos, ayudarles a recuperar su salud y enseñarles a cuidar sus cuerpos, instruidos por los mensajes dados por Dios a la hermana Elena de White, sean parte del plan de educación que Dios instituyó para nuestros hijos. Te animo a que no te centres en lo negativo y triste de esta historia. Antes bien, saca el mejor provecho a la reflexión y estudio de esta obra y pon en práctica lo que más puedas en tu hogar y en el lugar donde Dios te pone. Gracias por escucharme y que Dios te dé la ayuda para hacer lo mejor que puedas en este tiempo. Bendiciones. Bueno, le agradecemos a la hermana Marlis por esas palabras, ¿verdad? No enfocarnos en lo negativo. Es muy triste lo que pasó con Madison, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una oportunidad de hacer la diferencia, ya sea en casa o en el lugar donde estamos.
Yo sé que algunos, como la hermana Bellanida, ha trabajado en una escuela institucional y los que tengan esa experiencia van a darse cuenta que no es tan fácil tratar de hacer una diferencia cuando ya hay un sistema tan marcado. A veces no te queda espacio, no te dan la oportunidad. Pero hay que orar mucho, hay que orar mucho. Yo conozco una madre de familia que por cosas, situaciones, ella no ha podido hacer enseñanza en casa y sus hijas van a la academia, pero la mamá está allí está la mamá, está viendo qué aprenden sus hijas, ella está pagando, ¿verdad? Entonces tiene que saber qué están aprendiendo sus hijas, qué es lo que cómo les enseñan, qué les enseñan, quién les enseña, y ella está allí. Ella está allí. Así que cada uno de nosotros tenemos circunstancias diferentes, vivimos en países diferentes, cada país tiene sus desafíos, cada familia tenemos nuestros propios desafíos, tenemos quizá unos 3, 4 hijos, yo nada más tengo uno, pero los que tienen más y cuando yo tenía la escuela abierta tenía de todas las edades, entonces sí entiendo que puede ser difícil manejar las diferentes edades, cuánto tiempo voy a pasar con este, cuánto tiempo voy a dar al otro, cuándo empiezo con el más chiquito, cuándo empiezo con el más grande, qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, pero el Señor conoce nuestro corazón de acuerdo a lo que no queremos nosotros obedecerle, que nos vaya mostrando qué es lo mejor para nuestra familia, que nos vaya mostrando el camino para implementarlo y obedecerle, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos arreglarle el camino por nosotros mismos. Entonces, si el Señor, tú conoces mi situación, no es la ideal, no es lo que tú estás pidiendo, ayúdame a hacer lo correcto y lo que sea mejor para mi familia en estos momentos. Guíame, dame sabiduría, transforma mi corazón para que yo pueda saber tu voluntad. Entonces, la enseñanza, ¿verdad?, de la escuela de Madison es pues que la obediencia al Señor, la obediencia al Señor y acercarnos al estudio, a la práctica y a una educación integral que es muy necesaria para nuestro tiempo y para nuestros hijos ahora en día. Y muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra cosa que agregar, una pregunta, alguna inquietud antes de terminar. Les dejo pensar un poquito, unos segundos, por si alguien quiere levantar su mano y tiene alguna cosa que compartir con nosotros. Permíteme dejar de grabar.